personas. Sí, 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 o sea, me imagino, o sea, es un mix ahí que vas metiendo y lo metes en una cajita que está a nada de explotar y no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Exacto. Es el for loco de la Es el por loco. Este, fíjate que en temas de cómo saber que alguien está pasando por alguna cuestión de estas, hacer un diagnóstico de personalidad resulta relativamente complejo porque también depende un poquito del enfoque en el que lo estés tomando, ¿no? Yo me dedico a la cognitivo-conductual y a la psicoterapia de esquemas. De repente también le entro a la terapia dialéctica conductual que está bastante asociada al tratamiento efectivo de esta condición. Bueno, la cosa acá es que el enfoque que uno decida tomar en torno a la psicoterapia, pues sí determina mucho también cómo es que se entiende el TLP. Cuando apareció el diagnóstico del TLP por ahí de los años 60, eh, era un diagnóstico que justamente estaba como más instalado en el psicoanálisis, Liz. De hecho, se llama trastorno límite porque se consideraba desde el punto de vista analítico, que no me preguntes mucho eso porque por supuesto que no sé nada de psicoanálisis más que lo superficial. Sé que había un tipo que se llamaba Freud y él estableció hartas cosas. Eso es lo que es el psicoanálisis. La cosa es que ellos consideraban que el trastorno límite era una especie de estado intermedio entre la psicosis y la neurosis. Como en este estado entre estar como justamente demasiado escindido de la realidad y constantemente también dudando de la misma, ¿no? Entonces esto como que configura esta estructura límite. Ya después se fueron encontrando algunos patrones de síntomas como la sensación de vacío, los que te comento, que fueron configurando el trastorno límite, pero no es como que una persona llegue y, oye, he sido impulsivo en los últimos 3 meses. Ah, muy bien, trastorno límite. No, se tiene primero que hacer un diagnóstico de personalidad integral, identificar cuáles son los rasgos de personalidad más importantes en la persona, un diagnóstico también de esquemas, en el caso de nosotros de cognitivo-conductual, de la personalidad de la persona, luego ya el diagnóstico de personalidad formal, luego el diagnóstico del clúster de la personalidad y ya luego formalmente tal vez diagnóstico de trastorno límite, pero son en total alrededor de 5 diagnósticos que uno tiene que hacer. No es nada más de, impulsividad es Wow. igual a TLP. No, Liz, porque también es ¿quién no es impulsivo de repente, no? ¿Quién no se siente vacío de repente? ¿Quién Exacto. no tiene relaciones conflictivas? ¿Quién no? Sí, sí, tienes razón. Y eso que dices creo que es muy importante para las personas que nos escuchan, porque solo un experto en materia de trastorno de la personalidad, un psicoterapeuta, un psiquiatra, podría dar ese tipo de diagnóstico. Porque implica mucho conocimiento detrás e implica, justo como dices, o sea, no es solo un análisis, son varios niveles para poder llegar tal vez a decirte, puede que sea por aquí y eso vamos también a verificar, ¿no? Entonces, eso Exactamente. sí es muy, muy importante. Oye, y bueno, pues mi familiar ya tiene este diagnóstico, no sé cómo tratarlo, no sé a veces, porque justo creo que arrastra también un poco en cuanto a la dinámica familiar de pareja. No sé qué hacer. ¿Cómo le hago para llevar bien una relación, como para trabajar todo esto? Fíjate que esto es un tema que ahorita que lo estábamos planteando, y ahorita, y qué bueno que lo trajeron a colación, creo que también es importante considerar por qué se desarrolló el TLP, para que igual y sepamos justamente de dónde llegarle como familiares, no, no tanto como terapeutas, eso es mío, pero la parte de cómo llegarle como familiar es importante que uno conozca cómo se desarrolla. Tal vez esto es como mi vicio médico, Liz, de pensar, a ver, los orígenes de esta cosa explican qué hacer, no como familiares. Entonces, te pongo un ejemplo. En temas de diabetes, esto se desarrolla por un tema de mala alimentación durante mucho tiempo, pero hay una relación muy directa también con los familiares y la alimentación que también tenemos en casa, ¿no? Entonces, estos patrones de alimentación hacen que la persona desarrolle el patrón de alimenticio no sé qué, diabetes, junto con los demás temas culturales y sociales. El TLP tiene cualidades muy similares. Recordemos que la gran mayoría de las condiciones mentales son multifactoriales, no hay una razón única. El estrés postraumático llega, por ejemplo, a tener una razón ahí relativamente clara, pero tiene otras razones también que no son tan claras. Entonces, prácticamente todo es multifactorial acá. Cuando pensamos en el TLP, hay al menos 3 factores que llegan a ser bastante importantes. Uno a nivel biológico, factores sociales y psicológicos, no prácticamente como solemos englobarlos. A nivel psicológico, parece que hay un proceso de algo que llamamos de validación, al menos desde la terapia contextual. Ahorita te platico a grandes rasgos qué es lo que sucede a nivel de la cognitivo-conductual,
¿Qué es esta cuestión de la devalidación? Son estos patrones como intrafamiliares de regular, en los cuales la persona quiere expresar alguna cuestión de su experiencia interna a nivel emocional, o sea, decir cómo me siento, básicamente, y entonces los demás me devalidan, diciéndome, tú no te sientes así, tú no deberías de sentirte así. Entonces, este proceso de decirle a una persona cómo no debería de sentirse, o cómo sí debería de sentirse, hace que, bueno, las emociones son un sistema de mensajería rápida. Entonces, cuando ese mensaje no llega, la persona se entrena constantemente a tener que elevar esa reactividad emocional para que la persona le haga caso, hasta un punto de quiebre. Entonces, conforme pasa el tiempo, la persona aprende que si no eleva muchísimo la reactividad emocional, el mundo no lo va a escuchar o no la va a escuchar. Y entonces, claro, fácilmente en el futuro vemos cómo las personas de repente, la pareja no contesta el teléfono y entonces, ¡pum!, se levanta la emoción un chorro, ¿no? O siento que no me estás haciendo mucho caso y ¡pum!, se levanta la emoción, porque es el entrenamiento que hemos tenido derivados del proceso de validación, que es justamente como decirle a una persona que lo que siente no es cierto o no es válido, ¿no? Un ejemplo sería, entonces yo de pequeño tal vez, pues a mí cada vez que intentaba comunicarle a mi mamá, a mi papá, oye, necesito que me cuides porque ahorita me siento muy vulnerable, y entonces podría ser que la respuesta de los familiares era, no, así no te sientes, porque eso no es sentirse triste. Lo que es sentirse triste es tal, tal, tal. Y entonces entiendo que creces y justo no tienes este referente porque todos te dijeron cómo tendría que ser, ¿no? Exacto. Algo así. Tu termómetro emocional te lleva a concluir que tiene que estar súper arriba esta emoción para que verdaderamente los demás te hagan caso o entiendan qué es lo que estás viviendo. Y entonces uno se entrena que tiene que llevar al límite este termómetro emocional, porque si no los demás te van a devalidar. Y esto se ve asociado también con esquemas desarrollados durante la infancia. Un esquema es una especie como de información guardada en el cerebro, en la memoria, con la cual concluimos rápidamente cosas, ¿no? Yo de repente pongo este ejemplo, les digo, mira, si mañana saliera una película de Disney, ¿qué podrías esperar? ¿Tú qué podrías esperar, Liz? Si mañana saliera una película de Disney, ¿de qué te imaginas que trataría? Pues me viene a la cabeza intensamente con los personajes chiquitos ahí jugando. Así Okay. me viene. Como que te imaginas una historia bonita, unos personajes así como chistosones y Exacto, un final feliz, ¿no? que me guste y que sea una historia muy agradable. Como muy happy el tema, ¿no? No podrías esperarte que vayas al cine y de repente sea una película gore lleno de descuartizados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un esquema acerca de Disney, es decir, guardamos en nuestra memoria acerca de qué es Disney y qué esperar acerca de Disney. Cuando las personas en la infancia sufren formas de abandono, generan estos esquemas de que, por ejemplo, al amor le sigue el abandono, ¿no? O al afecto le sigue que me abandonen, porque tal vez vivieron justamente estas experiencias tan duras en la infancia que hacen que generen estos aprendizajes tan negativos acerca de ciertas emociones como el amor. Bueno, no emociones tal cual, sino sentimientos como el amor. Y entonces generan estos esquemas negativos y entonces también desarrollan conductas con las cuales afrontarlo, ya sea evitándolo, ya sea sobrecompensando, que es justamente poniéndose extremadamente celoso para evitar que esa sensación de abandono se dé de nuevo. Entonces, a ver, súmale la de validación. El esquema que tienes como muy negativo o muy extremo acerca del amor, ¿no? Relacionado con el abandono. Muchas veces se da. Tomamos mucho en cuenta, Liz, que de cada 10 personas diagnosticadas con trastorno límite, al menos 5, 4 han vivido abuso sexual infantil. Wow. Entonces, viven también infancia bastante complicada. La verdad es que cuando escuchas las historias de las personas que viven con trastorno límite, dices, híjole, Señor Jesucristo, la verdad es que esto sí está complicado, o sea, sí es una situación dura, ¿no? Entonces, la pasan mal, la pasan muy mal y generan aprendizajes continuamente de qué significa una relación en general. Y entonces, bueno, ahí tienes un caldo de cultivo para una situación muy complicada de personalidad. Entonces, parece que concluyendo, también lo que sucede es que las personas no aprenden o no adquieren las herramientas para regular mejor sus emociones, para tolerar el malestar, sus relaciones interpersonales, es decir, que tú y yo podamos estar hablando ahorita, Aquiles, requiere ciertas habilidades interpersonales para que tú y yo podamos como platicar a gusto, claro, ¿no? Y de repente estas habilidades no se desarrollan del todo por estos mismos temas de abandono. Es decir, si vives con un esquema de abandono por parte de tu familia, Liz, es porque algo malo pasó en tu familia. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que transmitir o están relativamente obligados a transmitir la mayoría de las habilidades interpersonales? Pues tus papás, estas figuras de cuidado, de apoyo, el tutor, pues.
Y cuando no está este tutoraje, la persona crece sin estas habilidades. Obviamente, tener una relación a los 20 y pico de años se vuelve algo muy complicado porque, a ver, reactividad emocional, sensación de que estoy vacío de manera crónica, no me hallo en ningún lado y tampoco me sé relacionar. Ahí es todo un cóctel, ¿no? De que es que, o sea, sí lo entiendo, o sea, me lo explicas y entiendo que sí es una situación muy difícil porque son muchas cosas alrededor. Y ahora, tú nos explicaste muy bien por qué podría ser y lo que los familiares o los cercanos pudieran entender por qué está pasando, ¿no? Pero yo en este momento, o por ejemplo, de las preguntas que nos mandaron en redes sociales, en este momento ya tengo a mi pareja, ya estoy viviendo en eso, ¿qué hago? ¿No? Porque a veces siento que sí, pasa eso, ¿no? Siento que sí y que no. Entonces, tú eres el especialista. Una de las cosas seguramente es, bueno, primero ir a un proceso, pero tú dinos, ¿qué hay que hacer? Sí, justo, no quiero que de repente caigamos en el terapia. Fin, adiós, Liz, se acaba el programa, ¿no? Fíjate que, de acuerdo a estos como bases que estamos comentando, la validación parece ser de las herramientas más importantes como familiares. ¿Qué implica validar a alguien, no? Validar a alguien implica que justamente la experiencia interna que están viviendo no le digamos que no es cierto o que no es para tanto, Liz. Su reacción es su reacción. Lo que es discutible es la conducta de las personas, no tanto los pensamientos, y eso se trabaja en terapia, ni las emociones. Las emociones son reacciones del cuerpo. Decirle a alguien, pero no te sientas triste. Liz, eso no se puede no sentir. Pero no te pongas tan alegre, tranquila. Liz, eso no se puede evitar. Entonces, no tratar de que mi pareja o mi familiar evite las emociones, porque a mí me parezcan inapropiadas, porque bajo mis propias ideas de cómo debería de ser las emociones, yo crea que la persona está sobre reaccionando. A ver, las emociones son y punto. Entonces, si la persona de repente se siente muy triste, validar. Entiendo cómo te sientes. Puedo ver que te duele bastante. Eso es validar. Validar. Ok. Me siento triste. Vale, de acuerdo. Puedo verlo. Puedo verlo, que para ti es visible. Ese mensaje que está intentando transmitir llega a ti. Porque no lo recibió en otro momento. Justamente ese es el problema. Que cuando mandaba el mensaje, el cuidador no lo recibía. Bueno, como pareja sí podemos hacer ese trabajo de recibir el mensaje emocional. Entonces, validar. Punto 1. Hay algo que llamamos también validación empática o confrontación empática también, algunos lo llaman, ¿no? ¿Qué es esto? Ayudar también a mi pareja o a mi familiar a que se dé cuenta de que entendemos que de acuerdo a todo lo que ha vivido, pues, hay cierta lógica en por qué te comportaste así. Si de repente dices, oye, es que mi pareja me hizo una escena de celos un poco complicada y pues nos gritamos harto, ¿no? La validación empática va mucho hacia el confrontación empática, va hacia el oye, de acuerdo a todo lo que has vivido, totalmente comprendo por qué de repente pasa esto. Es decir, has vivido cosas muy duras y entiendo que para ti sea muy difícil el tema de que de repente sientas que me voy a ir. Pero no está bien que hagas eso. No está bueno. Porque justamente lo que haces es lastimarme y de repente sí me dan ganas de retirarme, ¿no? Entonces, confrontación, o sea, confrontar que el comportamiento no está bueno, Liz. Sí lesionas a los demás, sí lastimas a los demás, pero que entiendes el trasfondo de por qué lo hace. Porque de repente las personas somos como de, es que no entiendo por qué haces esto y no sé qué. O sea, ya de validaste y aparte le devalidas todo el pasado. Entonces, a ver, hay que poner los pies en la tierra. O sea, viene de un pasado difícil. Esa es un tanto la razón. Pero sí comentar a la persona, pero cuando haces esto, me lastimas, pues. Sí, tiene un efecto en mí, pues. No soy de palos, también me duele, pues. O sea, que ahí está como forma de confrontación empática, validar a la otra persona. Y definitivamente, si la persona ya está en un trabajo terapéutico, que bueno, estamos hablando de que ya igual y transgredimos esta parte, o más bien transgredimos, ya trascendimos hacia un trabajo terapéutico, ayudar a la persona con la parte de habilidades sociales, Liz. No es sencillo practicar habilidades sociales, no es sencilla la asertividad. De repente, asumimos que es bien fácil, pero sí, la no, persona... incluso uno. Sí, Incluso uno, ¿no? A veces no puede ser tan asertivo, ¿no? Entonces exacto. sí lo entiendo. Personas como robot, ¿no? Como de, yo siento triste cuando tú, porque pienso que, o sea, estás
técnicas básicas de repente de asertividad, la persona las tiene que practicar.